Muchas veces lo que hacemos día a día es parte de una rutina. A veces quizá hay cosas que rompen nuestra rutina y tenemos que tomar decisiones basadas en experiencias o quizá en nuestra propia intuición. Pero a veces la intuición no es suficiente. Y cuando la intuición ya no puede, están las matemáticas. En este episodio hablamos con el doctor en matemáticas y poeta guatemalteco Pedro Morales Almazán. Conocemos cómo Pedro llegó casi por accidente al mundo de las matemáticas, su paso por las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas y hasta cómo se escapaba de sus clases para ir a entrenar matemáticas. En este episodio aprendemos de la matemática cuántica que Pedro hoy intenta descifrar, sobre cómo tú y yo utilizamos la ecuación cuadrática todos los días, y sobre la importancia de la comunicación científica y el pensamiento matemático para ser mejores ciudadanos. Intuición, creatividad y definiciones. Improvisación en la STEM. ¿Qué tienen en común los abogados y los matemáticos? ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Pedro. Qué gusto tenerte por aquí. Es algo que hace poco nos dimos cuenta que sos el primer matemático que tenemos en el podcast. Casi todas las personas que hemos tenido de más o menos esa rama han sido de física o algunas ingenierías, pero no matemáticos puros. Y qué emoción. Vamos a ver cómo sale esto, porque ninguna de nosotros es matemática y a ver qué preguntas tontas te hacemos esta vez. Pues gracias por la invitación y encantado de estar acá y qué bueno de que no se olviden de la M en STEM, ¿verdad? Porque a veces el STEM se piensa solo como ciencia, ingeniería y mate, se nos olvida un poquito, pero qué bueno que estamos acá compartiendo un poquito y pues a ver qué platicamos. Y como en todos nuestros episodios nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Pedro Morales Almazán? Pues creo que depende cómo la querrás atacar, es una pregunta muy sencilla o muy compleja. Yo diría, la primera respuesta que te daría es, pues, soy Pedro y ya, hago lo que hago y pues me gusta lo que me gusta. Y parte de quién soy es precisamente eso, conocerme y aceptarme. Creo que esa es una cosa muy importante. Ahora, si vamos a algo un poquito más a profundidad, sobre todo porque ya metiendo la cuña de la matemática, yo creo que la matemática, al menos como yo la pienso, es una forma de estudiar definiciones. Entonces, la pregunta esta de quién soy yo es una definición, pudiéramos decir, ¿no? Y hay una frase de un filósofo uruguayo que me gusta muchísimo, que dice que somos las historias que nos contamos. No somos como decía Descartes, pienso luego existo, ¿no? Como decía Sócrates, soy lo que hago, sino que soy lo que me digo también, lo que me digo que soy. Entonces creo que es bien importante como esa narrativa, cuáles son las historias que me cuento. Y parte de las historias que me cuento es que pues soy matemático, como bien dijeron ya ustedes. Soy un apasionado por la matemática. No solo hago matemáticas, sino también me gusta y tengo, creo que la gran fortuna de trabajar en lo que me gusta. Y pues en general soy alguien que le gusta aprender, que todavía se está descubriendo a sí mismo y que le gusta explorar. Diría que es algo que me identifica bastante y por eso mismo la matemática me resulta un área muy interesante, porque ya como nos adentraremos más adelante, la matemática es un área bastante rica para explorar, para descubrir cosas y crear cosas. Entonces, en 2 palabras, ¿quién soy yo? Pues soy Pedro Morales. Increíble cómo ya metiste filosofía, literatura, todo en tu presentación. Qué buenísimo. Y sí, o sea, ya vamos a hablar de las mates y aparentemente, según estamos viendo, las mates son parte importante de ti, de tu ser. Pero antes de entrar a eso, pues te queremos conocer un poquito más como persona, de dónde venís y demás. Entonces, mi pregunta más importante en este momento es, ¿desde chiquito te gustaban los números o fue algo que desarrollaste con el tiempo?
Pues creo que fue bastante fortuito, porque cuando estaba en primaria y secundaria, pues sí era bastante estudioso, pero no tenía como una preferencia, digamos, fija por algo. Digamos que una de las cosas quizás que más como destacaban de mi niñez era pues lo que mencionaba, la curiosidad. Así como muchos, supongo yo, de los que ya han pasado por el podcast, me gustaba desarmarlo todo. Creo que es una característica común de la gente de ciencia y de ingeniería y pues también de matemática, ¿verdad? A desarmar los juguetes, los volví a armar, me ponía a desarmar como que los radios viejos que habían en la casa, me ponía a jugar, no lo intenten en casa, con electricidad cuando era niño y toda la cosa sin que viera mi mamá. Y un par de veces pues hasta bajé los flipones de la casa, ¿verdad? Pero no, como decías, Kat, no tenía como una inclinación muy fuerte hacia, entre comillas, los números, ¿verdad? O digamos las áreas más científicas o cuantitativas, sino que fue en secundaria que, para ser honestos, estaba huyendo de la clase de civismo en el colegio y teníamos la opción de que si no queríamos ir a civismo, podíamos ir a compu o podíamos ir a Olimpiadas de Ciencias. Entonces, compu era un curso pagado y pues no tenía como tanto dinero para entrar a eso, entonces me fui a Olimpiadas de Ciencias. Además que todo me fui huyendo de la parte de civismo, también no le digan a los padres de familia. Aquí nadie lo escuchó. Sí, exacto. Y entonces, al principio lo tomé como una clase más, ¿no? O sea, entrenábamos para la Olimpiada de Ciencias que organiza San Carlos. Esto fue en primero básico. Y participé. La Olimpiada Nacional, para los que no sepan, está dividida en tres partes, que es la departamental, la regional y la nacional. Y pues pasé la etapa departamental. De hecho, no sé ni cómo le hice, pero gané en ciencias naturales y en matemática en la departamental, pero no pasé de la segunda etapa, no pasé de la regional. Y entonces eso me hizo como, no sé, como que tal vez me picó poquito ahí en el orgullo, ¿verdad? No logré pasar. Y entonces eso me valió que en segundo básico, o sea, al año siguiente, ya me dedicara como más seriamente a entrenar. Entonces me juntaba con mi profesor de matemática casi que 2, 3 veces a la semana después de las clases, muchas veces los fines de semana, muchas veces incluso a escondidas del mismo colegio nos juntábamos a entrenar, a hacer problemas, a repasar contenidos. Y pues en esa ocasión logré pasar la departamental, la regional y logré llegar hasta la nacional en matemática. Y me enfoqué en matemática, la verdad no sé por qué exactamente, pero me atrajo un poco más esa área. Llegué a tercer lugar a nivel nacional, obtuve medalla de bronce en segundo básico. Y entonces eso fue como muy bonito, fue una experiencia bastante interesante, pues el tratar como de ir más allá de lo que pasa en el colegio, ¿no? En la escuela, digamos, de tus clases regulares. Pensé que ahí había quedado todo, había sido pues algo bastante interesante, muy bonito. Sin embargo, a fines de ese año, o sea, la premiación de la Olimpiada Nacional ocurre más o menos en septiembre. A finales de año, tipo noviembre, casi principios de diciembre, llaman a mi casa, contesta mi mamá y le preguntan por mí, cosa que era un poquito rara para ser un niño de segundo básico. Y le dicen que estaba invitado, que me estaban invitando a ser parte del proceso de entrenamiento para la Selección Nacional de Matemáticas. Y entonces nosotros nos quedamos como, ¿y eso existe? Hay una selección nacional de mate. O sea, supongo que muchos ahorita estarán diciendo lo mismo. ¿Cómo así que hay una selección nacional de matemática? Pues sí, hay una selección nacional de matemática y pues al final de cuentas logré representar a Guatemala en 3 ediciones mundiales de la Olimpiada Internacional de Matemática, en 2 Olimpiadas Iberoamericanas y pues tuve la fortuna de haber ganado 2 medallas de bronce en la Olimpiada Iberoamericana. Las primeras competencias de matemáticas a nivel nacional se cree que fueron en Hungría en 1894, pero no fue sino hasta 1958, a media Guerra Fría,
que se les llama ya Olimpiadas y se vuelve un evento anual. La primera con sede en Rumania y participantes únicamente de países del bloque del Este. De hecho, durante los primeros 15 años solo se llevaron a cabo en países del bloque del Este. Y es que, como quizá recuerdes de nuestro episodio con el físico y campeón de ajedrez Marcos Gutiérrez, la Guerra Fría, más que de armas, fue de propaganda, carrera espacial, ajedrecística y el origen de las Olimpiadas de Matemáticas. Hasta 1987 se lleva a cabo una de estas Olimpiadas en Latinoamérica y el Caribe, en Cuba, y desde entonces únicamente Cuba, Argentina, México, Colombia y Brasil han sido países latinoamericanos sede de estas Olimpiadas. Pero además de estas Olimpiadas internacionales de matemáticas, existen también las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas, iniciando en 1985 en Colombia. Y ahí fue entonces donde tuve, ahí sí que la gran suerte, creo yo, de poder descubrir la matemática de verdad. Porque parte de estos entrenamientos se enfocan más en enseñar la matemática de verdad. Y ahorita les voy a contar qué quiere decir eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la mate es contar, hacer sumas, hacer derivadas integrales en la cabeza, ¿no? Y muchas veces, incluso mis alumnos, o sea, tienen un muy buen punto y es, ¿para qué queremos hacer esto en la cabeza si tenemos calculadoras que ya lo hacen? Y creo que un poquito de eso era como mi experiencia en el colegio, la matemática del colegio. Sin embargo, la experiencia de la matemática para Olimpiadas me abrió muchísimo más la mente, porque la matemática que se hace en Olimpiadas no es como la del colegio. De hecho, en Olimpiadas no se puede utilizar calculadora, no se puede utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Lo más sofisticado que se puede utilizar es un compás y una regla. Eso es lo más sofisticado. Y entonces eso, digamos que me expuso a esta parte más interesante de la matemática. Y entonces cuando ya iba a entrar yo a la universidad, yo ya sabía de fijo que quería estudiar matemática. Entonces me siento muy afortunado porque mucha gente a veces no sabe qué estudiar en la universidad, ¿no? O sea, si escogen estudiar a la universidad, no saben muchas veces qué estudiar. Y la realidad incluso de Guatemala, de nuestro país, es que tristemente la matemática es un factor decisivo para la gente. No porque les gusta, sino porque no les gusta. De hecho, la gran mayoría de estudiantes universitarios buscan carreras que no tengan matemática. Y eso es algo bastante, creo que es bastante alarmante, ¿no? Aguanta Kat levantando la mano y escogió bioquímica. Pues es que no sí, pero física por miedo a los números. Hubiera estudiado física si no hubiera sido por eso. Ay, no, pero... ¡Qué historia tan chilera! Sí, la verdad es que yo antes de la entrevista, en estos días que estuve ahí revisando tu página web y tu currículum y vi todo lo de Olimpiadas, no me esperaba que la historia detrás fuera tan como por huirle a lo de civismo, ¿no? De hecho, sí, cuando lo dijiste, pensé en las personas con las que fui al colegio y la cosa hubiera sido al revés, ¿no? Por huirle a las ciencias, hubieran metido al área de civismo. Sí, pues como decía, actualmente tenemos, al menos recuerdo los últimos datos de que más del 50% de estudiantes universitarios se meten a derecho, sobre todo porque le están huyendo a la matemática, ¿no? Y un grupo muy, muy pequeño estudia bachillerato en ciencias y letras y de esos un grupo muy pequeño estudia STEM. Es alarmante dado el hecho también de que aproximadamente el 1% de la población guatemalteca va a la universidad. Es algo que creo yo que definitivamente tenemos que ayudar a poder mejorar y digamos que iniciativas como este mismo podcast, ¿no? Son muy importantes para cambiar no solo como esa aversión académica, sino la misma cultura. Creo que necesitamos no solo generar científicos, no solo generar ingenieros, sino también creo que es importante generar una cultura científica en el país.
en donde nosotros podamos tener lo que llamamos un alfabetismo científico, un alfabetismo matemático, en donde podamos entender qué significa que el 20% de los casos de COVID hayan aumentado, qué significa que tengamos un crecimiento lineal versus un exponencial, cosas que tal vez no vamos a utilizar en nuestro trabajo en sí, pero que sí nos pueden ayudar a ser mejores ciudadanos, a ser personas más efectivas, a manejar la información de una mejor manera, sobre todo pues en esta época en donde generamos literalmente teras y teras de información cada día. Procesar esa información es algo que se vuelve muy, muy fácil, muy, muy descriptivo utilizando la matemática. Y es una de las cosas que a mí, digamos, que me gusta hacer, incluso en redes sociales, tratar de manejar información, de poder entenderla, de poder desglosarla utilizando matemática. Creo que es bien fácil solo decir, ay, no, esto no me va a servir, entonces ¿para qué le voy a poner atención? Y no nos damos cuenta de que no es porque lo vayamos a usar en nuestro día a día, tal vez, sino que cabal nos ayuda en muchas otras cosas, nos ayuda a pensar diferente, a poder analizar la información, etcétera. No es solo para sacar una nota en un examen y no es solo porque, ay, no lo voy a usar en la universidad o no lo voy a usar en mi trabajo, sino que realmente deberíamos de ver todas las cosas, la matemática especialmente, porque yo le huí mucho tiempo, creo que le sigo huyendo, eh, de esa forma, ¿no? Para encontrarle lo bonito. Sí, fíjate que algo que yo siempre pienso, ¿no? Porque la gente muchas veces se enfoca en eso, la usabilidad, que tanto lo podemos utilizar, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, es muy fácil, digamos, que discernir hacia el pasado. O sea, lo que estoy haciendo ahorita en mi trabajo, en mi negocio, en mi estilo de vida, puedo encontrar en el pasado, digamos, una cadena de skills, de habilidades que me lleven a eso. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la escuela, no estamos planificando para el pasado, estamos planificando para el futuro. Y ahí es en donde yo creo que es importante voltear ese paradigma. Cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, lo que estamos haciendo es entrenando para un futuro incierto. No sabemos si en el futuro vamos a ser profesores, si vamos a ser empresarios, si vamos a ser padres de familia, si vamos a ser políticos. No sabemos exactamente. Tenemos una idea quizás, tenemos cierta injerencia, pero no sabemos con certeza, tenemos mucha incerteza. Entonces, lo que tratamos de hacer en la escuela, digamos, es un entrenamiento para todas esas posibilidades. Así que ahí sí que muy al estilo de Doctor Strange, ¿verdad? Viendo todos los posibles futuros. La idea es, ok, dentro de los más posibles, ¿cuáles son las herramientas que me van a servir más? Quizás al mero final no voy a utilizar las herramientas de física o de matemática o de lenguaje o de historia o de deportes o de música, pero tal vez sí voy a utilizar una combinación de esas. Y eso creo yo que es lo más importante. Sobre todo en la matemática, una forma en que yo la veo es que no solo te ayuda a realizar tareas, no solo te ayuda a hacer cálculos, no solo te ayuda a hacer sumas o integrales, sino también te ayuda a ordenar tus ideas de una forma más organizada. Esto es algo muy importante que yo he encontrado en la matemática. Es un marco en el cual podés estructurar de mejor manera tu pensamiento. Generalmente, el pensamiento matemático lo pudieras definir, digamos, en definiciones, en propiedades y en resultados. O sea, básicamente casi siempre en matemática vamos a organizar el pensamiento de esa manera. Y desde un punto de vista de resolución de problemas a nivel vida, a nivel academia, a nivel trabajo, esa estructura es muy, muy importante. Que si yo tengo un problema, digamos un problema de dinero, primero tengo que ver, ok, identificar bien cuál es mi problema. Ah, bueno, mi problema es que gasto más de lo que gano. Perfecto. Propiedades. Bueno, mis propiedades, digamos que mis cualificaciones son, estoy utilizando demasiado mi tarjeta de crédito y no llevo, digamos que no llevo el balance al día de lo que gasto. Resultados, bueno, voy a tener que cortar la tarjeta, ¿no? Puedo actuar de una manera. Entonces creo que la estructura del pensamiento matemático se puede bien aplicar para problemas de mate, ¿verdad? Pero también se puede aplicar para cualquier tipo de problemas.
Y esa es una de las grandes ventajas que tiene. Yo creo que por eso también es como un poquito el enlace de la matemática con todas las ciencias, ¿verdad? Y con la ingeniería. Y de nuevo, por eso la M de STEM, ¿verdad? Porque la matemática sirve o tiene una universalidad que nos puede servir para la ciencia, para la ingeniería. Y pues obviamente yo vengo aquí a hacer proselitismo de la matemática, pues también creo que nos puede ayudar en muchas áreas de la vida. Y antes de que sigamos adentrándonos en la matemática, también sabemos que te gusta hacer muchas otras cosas más. De hecho, hasta has publicado un libro de poesía y unido a lo que decías antes de la importancia de crear cultura científica, también haces muchas actividades de comunicación científica. Y antes de grabar, hablamos un poquito, mencionabas algo del improv. Contanos, ¿qué es esto de la comunicación científica para vos como matemático, que también es un área que cuesta como enganchar a la gente? ¿Cómo es tu experiencia con esta área? Pues yo creo que cualquier científico tiene que tener algún grado de divulgación, porque el hacer ciencia para uno mismo es un acto egoísta, ¿no? O sea, si yo solo aprendo para mí, es algo que se queda dentro de mi ser y ahí que se vuelve como un agujero negro de información, ¿verdad? Si yo solo estoy consumiendo, pues se queda todo atrapado ahí. Entonces yo creo que la divulgación es algo que cualquier científico va a hacer. Lo va a hacer a diferentes niveles. La divulgación puede ser con tus propios colegas, ¿verdad? O sea, uno va y digamos que está haciendo su experimento o está leyendo un paper y lo comunica con otro colega, da su versión, digamos, su enfoque de eso que está haciendo, de eso que está leyendo. Y eso es parte de la divulgación. También hay la divulgación que es un poco más popular, digamos, que es lo que generalmente nosotros conocemos como divulgación, que es tratar, en cierto modo, de dar un enfoque un poco más amigable sin necesidad de tener tanto tecnicismo. Y eso creo que es muy importante, de nuevo, regresando a la idea de generar cultura científica, porque muchas veces las personas le huyen a ciertas cosas, digamos, en este caso a la matemática, por miedos que son muchas veces infundados, que son nada más suposiciones, ¿verdad? El típico de la matemática es que yo no soy muy ágil mentalmente, o yo no tengo buena memoria, ¿verdad? Es que eso es muy complicado. Y la idea, creo yo, de la divulgación científica es, digamos que compartir las historias de nosotros, nuestra relación con el tema, digamos, en este caso, mi relación con la matemática, y poder, digamos que mostrar que no tiene que ser, como bien decían al principio, no tiene que ser un solo camino, no tiene que ser un solo perfil, no tenés que tener, digamos que nada más un cierto tipo de entreno, de entrenamiento o de background para poder hacer algo. Incluso algo bien interesante que acaba de pasar esta semana en lo que estamos grabando, no sé cuándo vaya a salir esto, pero esta semana que estamos grabando se hizo el Congreso Internacional de Matemática, en donde se da uno de los premios más grandes en la matemática, que es la medalla Fields. La medalla Fields es un premio que se otorga cada 4 años a entre 2 y 4 matemáticos jóvenes por parte de la Unión Internacional de Matemáticas. A la medalla Fields se le considera como el Nobel de las Matemáticas. Hasta ahora, 64 matemáticos han recibido esta medalla. De ellos, únicamente uno ha sido latinoamericano, el matemático brasileño Arthur Ávila en el 2014. Y únicamente 2 han sido mujeres. En 2014, la matemática iraní Mariam Mirzakhani y en el 2022, la matemática ucraniana Marina Vyazovska. Ambas por sus contribuciones a las matemáticas que yo no te sabría explicar, pero te dejamos en las notas del episodio enlaces a documentales y artículos sobre estas matemáticas. Y uno de los ganadores de este premio, que se llama Jun Ho, es matemático que trabaja en Princeton. Él, de hecho, en bachillerato decidió salirse de la escuela, tirar todo a la basura y quería ser poeta. Se empezó a dedicar a ser poeta, ¿no? Y después, pues por las razones de la vida, regresó a la universidad, no estaba muy seguro qué quería hacer, estudió más o menos como física y matemática por ahí, y al final de cuentas se fue encauzando en la matemática. Pero el punto es de que no todos necesitamos seguir el mismo camino. Esta persona
ganó uno de los premios más importantes de la matemática a nivel mundial y en bachillerato dejó la escuela, ¿va? O sea, no tenemos que ser, digamos, que el típico genio, el típico sabelotodo para hacer ciencia, para hacer ingeniería, para hacer matemática. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta es que incluso utilizamos la palabra genio mal, que genio viene de genus, de género, que quiere decir cuál es tu esencia. La palabra género quiere decir esencia, qué es lo tuyo. Entonces, no, en realidad decimos, soy un genio, pero deberíamos decir, no, mi genio es esto, es como cuál es mi talento, cuál es mi esencia. Entonces, creo que incluso la forma en que hablamos, de nuevo, somos las historias que nos decimos, la forma en que nosotros nos comunicamos incluso con nosotros mismos, nos pueden ayudar a encontrar ese camino que nos puede llevar a cualquier lugar. Y no necesariamente tiene que ser uno prescripto, ¿verdad? Sino que puede ser un poco más amplio. Entonces, para mí, parte de mi camino en la matemática, pues incluye un poco la divulgación, que es tratar de hablar, digamos, de contarle a los demás cómo experimento yo mi relación con la matemática. Y pues en general, que para mí me sirve como un lenguaje para poder describir las cosas. Y es lo mismo que encuentro por ejemplo, en la poesía, que es una forma distinta también de describir cosas. La matemática creo que puede servirnos para describir, entre comillas, lo que podemos llamar como realidad objetiva, y la poesía creo que es una forma de describir algo más subjetivo, e incluso para describir relaciones entre ideas y conceptos. Entonces creo que en ese lado, de hecho, hay un paralelismo bien interesante entre la matemática y poesía, a mi punto de vista, que me gusta bastante. Me gusta mucho como explorar eso, ¿no? Y creo que también, pues como que soy un poquito inquieto, entonces me gusta ver siempre varias cosas a la vez. Y hablando de poetas y poesía, contanos un poquito de tu libro. Es un libro que has publicado, más es de poesía, ¿no? Te confieso, no lo Sí, tengo, no lo he leído, por eso la pregunta. Contanos un poquito. sí, pues ya desde hace varios años tengo un blog en donde escribo, más que todo como, creo que por dos cosas principales. Una es como catarsis, decir nada más como, pues escribir por escribir para sacar cosas, ¿no? Creo que es muy importante como seres humanos también el no solo relacionarnos con el mundo externo, sino relacionarnos con el mundo interno, ¿no? Y es por eso que yo siempre digo, también la terapia es algo muy importante, ¿no? Es súper importante no solo saber comunicarse con los otros, pero también con uno mismo. Entonces, un poquito de eso ha cumplido escribir poesía y también un poco también el jugar. De hecho, mucho en la matemática es explorar, es jugar. Todo lo que requiera creatividad es un juego, ¿no? Es por eso que a mí me gusta cómo se dice en inglés, por ejemplo, el tocar un instrumento, ¿verdad? Es to play, es jugar. Y creo que precisamente la matemática también trabaja eso, se trabaja el jugar. Y de la misma manera, en la poesía, a veces se juega con las ideas, se juega con las estructuras, no solo estructuras escritas, sino también estructuras de ideas o estructuras de sentimientos o cualquier tipo de estructura de relaciones. Y en lo personal, mi forma de describir estructuras es por medio de la matemática. Entonces, de hecho, en el libro este que escribí, tengo algunos poemas que tienen estructura matemática y que por ahí las dejo como pequeños, ¿cómo se dice? Como rompecabezas o acertijos para que la gente que los lea los pueda descubrir por ahí. Entonces, me gusta como esa flexibilidad, ¿no? También porque la matemática, pues todo tiene que seguir un cierto orden, hay una estructura, digamos, prescrita. En cambio, la poesía es como más libre. Entonces, creo que me da como esa poder explorar cosas y pues ahí también tengo otra idea que de tener tiempo quiero escribir otro libro de poesía o de poemas más bien relacionado más con la matemática de una forma más explícita porque pues es como esta dualidad que miro en estas dos cosas. ¿Cómo es que se llama el libro? Disculpa. Sí, el libro se llama Mente Subtitulada y también tengo un blog que se llama igual, que es donde escribo todos los borradores, digamos.
Así que si lo quieren ir a buscar por ahí, solamente subtitulada en Google y ahí les va a salir. Pero ahí dejamos los enlaces en las notas del episodio. Yo creo que justo con esto último que mencionaste, o sea, es bien interesante como que resaltar esa dualidad, pero al mismo tiempo cómo se relacionan la matemática y la poesía, por ejemplo. Y mencionabas que matemática es explorar y jugar, pero al mismo tiempo es orden y estructura. Entonces, ¿hasta qué punto puedes explorar y conocer cosas nuevas en la mate si realmente hay un montón de cosas que ya están definidas? Sí, en esto creo que entra mucho que habíamos mencionado, que es la improvisación o el impro, que últimamente me he estado interesando mucho precisamente por lo que mencionas, Dayan, porque en la matemática hay mucha estructura, mucha rigidez, pero eso es a cómo lo presentamos, eso es en el nivel de cuando se presenta en un libro, en un artículo, etcétera. Pero cuando estás haciendo matemática es un desorden, es un gran desorden. Y incluso dentro del mismo relajo, nosotros podemos encontrar ciertos patrones o ciertas estructuras. Y en lo personal, la improvisación o el impro me ha ayudado a establecer como que, digamos que aspectos importantes que se pueden seguir. Digamos, rapidito, algunos de los que se me vienen a la mente. Una de las componentes más famosas del impro es lo que se llama en inglés el yes and, el CE, que tiene que ver con aceptar tu realidad y trabajar con ella. Aceptar tu realidad y trabajar con ella. Y eso es fundamental a la hora de hacer investigación en matemática, ¿no? Es, ok, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis definiciones? ¿Cuáles son mis objetos? Y en base a ello, trabajar con eso, ¿no? Otro aspecto súper importante en la impro es el fracaso, aceptar el fracaso. Y sobre todo cuando estamos haciendo cualquier cosa creativa, vamos a fracasar. El fracaso es una parte fundamental del aprendizaje y de la creación. Si no fracasáramos, digamos, en las clases, en la escuela, en la universidad, si no fracasáramos, querría decir que ya sabíamos las cosas y entonces no tendría sentido el haber estado en esa clase en el primer lugar, ¿no? O sea, fracasar es un paso fundamental en el crecimiento y es una fase fundamental en la investigación también. Y de nuevo, fracasar a veces lo tomamos con una connotación negativa. Sin embargo, no tiene por qué tener una connotación negativa. O sea, cuando yo fracaso, aprendo. Y eso es digamos que lo fundamental a la hora de hacer ciencia. Es parte del método científico, ¿no? Otra cosa muy importante es la comunicación. Algo importantísimo en el impro es la comunicación. El impro básicamente es, digamos que hacer una escena con una persona que posiblemente ni conozco y tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia. Y para eso tenemos que tener muy buena comunicación. Tengo que poner mucha atención a cómo me miran, a las palabras que utilizan, a qué fue lo que acaban de decir, cuál es la última palabra que acaban de decir. Estar como en sintonía. Y a la hora de hacer investigación tenemos que estar en sintonía con nosotros mismos y con nuestros colaboradores. No, sería muy malo que pasara el típico, ¿verdad? De que, pero yo dije esto hace 20 minutos en la reunión porque nadie me puso atención, ¿verdad? Eso es una mala comunicación. Y el impro ayuda a que estés más atento, a que estés más presente. Estar presente es otro de los aspectos fundamentales del impro. Llevo 4, ¿verdad? Sí, y el fracaso, la comunicación, estar presente es algo muy importante, porque si yo estoy en el laboratorio haciendo mi investigación, pero estoy pensando, no tengo que cenar, ¿verdad? Tengo que pasar al súper, bueno, pero para pasar al súper tengo que echar gasolina, saqué dinero del cajero, no me acuerdo. O sea, se le va a uno el pajarito y entonces no terminas ni haciendo lo que supuestamente tenés que hacer, ni planificando lo que quieres planificar. Estar presente es un aspecto muy importante, incluso en la vida diaria, ¿verdad? Cuando estamos aquí hablando ahorita en esta conversación, pues estamos poniéndonos atención, estamos en diversas partes del mundo, pero estamos conectados. Estamos, digamos que en el mismo estado mental, estado emocional, aunque no estemos en el mismo estado físico, pero estamos conectados.
y estar presente, o el dichoso mindfulness, si le quieren llamar de esa manera, es muy importante. Y el último, para no aburrirlos, que creo que es muy importante del impro, es el trabajo en equipo o la colaboración. Algo que es súper importante en impro es saber que cuando uno va a una escena, a improvisar una escena, el otro jugador va a hacer todo lo posible para ayudarme a mí, para apoyarme a mí. Aunque yo me equivoque, el otro jugador va a hacer lo imposible por enmendar ese error. No estamos en competencia ni en batalla, sino estamos en colaboración. Y creo que a la hora de hacer investigación, eso también es algo importante. O sea, incluso a nivel laboral, ¿verdad? Cuando estás en una empresa, si sos parte de un equipo que solo anda buscando cómo meterse el cuchillo en la espalda, pues eso no lleva a ningún lado. Sin embargo, si estás en un equipo, por muy pequeño que sea, entre comillas, por muy eficiente o deficiente que sea, pero si sabes que puedes confiar en tus compañeros de equipo, eso hace una diferencia total. Entonces, esas 5 cosas, sí, colaboración, el fracaso, estar presente y el trabajo en equipo, creo que me salté uno, pero esas 5 cosas son importantes y que de hecho ahorita estoy escribiendo un capítulo sobre eso, sobre cómo aplicar estas, digamos que lecciones de la impro a la matemática. Estoy escribiendo un capítulo para un libro sobre la intersección de impro en diversas áreas académicas. Y yo lo encuentro súper aplicado a la matemática y en general a la vida. Al final de cuentas, si estamos estudiando algo, si estamos tratando de mejorar, digamos, en aspectos académicos, tiene de alguna manera u otra que impactar en nuestra propia vida, y eso es en lo que yo encuentro más valor. Qué increíble, la verdad. Yo como hasta hace pocos años escuché a alguien recomendar cursos como de improv para científicos para mejorar su comunicación, pero es así bien reciente. Antes de eso, yo pensaba en improv y pensaba en actores, y pensaba en cine, teatro, algo así, ¿no? No sabía todo esto que nos acabas de compartir ya. Ahora, chicas, hay que ir a pagarnos un cursito de improv. Vamos a hacer impro. Ala, pero a mí me da como nervios empezar, pero después de todo esto hay que empezar, hay que probar. Ajá. Claro, y no importa a qué nivel lo hagas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, justo como Dayan decía, no es solo el objetivo de hacer una presentación o una puesta en escena, sino los mismos aspectos de comunicación son súper importantes. Últimamente también muchas empresas tienen como talleres de improv para sus empleados, porque ayuda a nivel de comunicación y a nivel de relaciones también a poder ser menos, ¿cómo se diría? Como críticos o menos juzgones, ¿verdad? A ser un poco más receptivos a las ideas de otras personas. Y creo yo que eso como una consecuencia también ayuda a nuestra propia relación e interacción con la vida misma. Cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos relacionamos con lo que pasa en el mundo. Porque al final de cuentas, un dicho muy popular es, la vida es improvisada. Estamos improvisando todos los días. Esta conversación que estamos teniendo hoy es improvisada. Sin embargo, lo hacemos. O sea, a veces no nos damos cuenta de que ya estamos improvisando todo el rato. La cosa es cómo improvisar de una manera más efectiva y más intencional en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y en nuestra actitud hacia la vida. Bueno, y hablemos de lo astral del trabajo que haces. No sé si nos puedes explicar un poquito del trabajo que estás haciendo tú ahorita, que mira, no te voy a decir los términos que leí en tu página porque están muy complicados, pero si nos lo puedes explicar así como que de la forma más comprensiva que se pueda hacer. Sí, pues yo tengo la oportunidad de trabajar en paralelo, digamos, en 2 cosas. En matemática abstracta, podríamos decirlo así, y en educación. Tengo, digamos, que esas 2 áreas. Entonces, últimamente me he enfocado un poco más en educación, en, digamos, todo esto que les he contado de divulgación, de improvisación, de cómo mejorar, digamos, que la experiencia de los estudiantes con la matemática, con algo más experiencial, como le llamamos, experiencial, algo así es la palabra. En inglés es experiential, que tiene que ver más con la experiencia. No es exactamente experimental, pero tiene que ver con la experiencia. Y del lado de, digamos, de la matemática abstracta,
trabajo en la física matemática, que básicamente son métodos matemáticos aplicados a la física, y en específico trabajo en cuestiones relacionadas con física cuántica, o sea, la física de lo muy chiquitito, ¿no? Tal vez de lo más conocido de esto es pues la mecánica cuántica. Si a ustedes les gusta la química, si han llevado química, pues es de donde sale la dichosa ecuación de Schrödinger. Sin embargo, la física cuántica es digamos que un área bastante interesante y bastante rara de estudiar, porque la física de lo muy chiquito, de hecho, cambia a cómo nosotros experimentamos el universo a nuestras escalas. La misma idea de que, por ejemplo, un electrón no se le puede medir su posición y su momento al mismo tiempo, es algo que es súper, súper raro de comprender, ¿no? Es como que dijéramos, yo voy manejando en la carretera y me para el policía y me dice, ¿sabe qué tan rápido iba? Y yo le tengo que decir, no sé, porque ahorita sé dónde estoy. O sea, si sé mi posición, no puedo saber mi velocidad. Es algo muy raro de entender, ¿no? Y digamos que lo bonito de la matemática en ese caso es que no necesitamos utilizar nuestra intuición para poder describir algo, sino que podemos utilizar la matemática, el lenguaje matemático para poder describirlo. Entonces, en lo que yo me he enfocado es en utilizar estos métodos para poder describir lo que se como la teoría cuántica de campos. Básicamente es tratar de entender qué es lo que pasa con ondas electromagnéticas o fenómenos que tienen, digamos que un comportamiento de ondas, así como cuando nosotros tiramos una piedrita al agua y se hacen las ondas en el agua. Lo mismo pasa, pero con ondas que no son visibles. Por ejemplo, una de las ondas que nosotros más conocemos quizás son las ondas de los celulares, ¿verdad? Estamos acostumbrados al Wi-Fi, por ejemplo, que son ondas electromagnéticas que andan flotando por aquí, que nosotros no podemos ver, pero que matemáticamente podemos describir. Y generalmente las describimos utilizando los mentados números complejos. Si ustedes no han visto números complejos, han visto digamos, un primo, un pariente cercano de los números complejos, que es la dichosa ecuación cuadrática. Esta es una de las cosas que me gusta mencionar cuando la gente dice, ¿y cuándo voy a utilizar la ecuación cuadrática en mi vida? Pues cada vez que encienden su Wi-Fi, cada vez que reciben un mensaje de texto, están utilizando la ecuación cuadrática, están utilizando números complejos que describen estas ondas. De igual manera, podemos describir las ondas a un nivel micro. Digamos, qué es lo que pasa entre partículas elementales, qué es lo que pasa a la hora de describir un electrón, un positrón, un neutrón, incluso a la hora de describir quarks, a la hora de describir incluso los componentes básicos de la materia. Utilizamos este tipo de números y, de nuevo, no tenemos una intuición muy clara de cómo funciona esto. De hecho, por eso la mecánica cuántica, que fue desarrollada hace más o menos 100 años, fue una gran revolución en la física, porque nos traía un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es que, al contrario de lo que decía Laplace, el universo no es determinístico. Si ustedes me dan toda la información del mundo, aún así no voy a ser capaz de poder describir de una forma certera qué es lo que va a pasar. Cuando nosotros hablamos de la posición de un electrón, entonces hablamos no de su valor específico, pero hablamos de una probabilidad. Y esto fue un gran cambio de paradigma, no solo a nivel descriptivo, sino filosófico también, porque incluso el mismo Einstein decía, no es posible que Dios juegue con los dados, no es posible de que no podamos saber qué es lo que va a pasar. Y esto creo yo que ahora se vuelve otra vez relevante 100 años después, porque con la utilización del Big Data, de toda la información que tenemos, hay muchas personas que están regresando a creer que solo necesitamos un montón de información para poder predecir cosas. Y es importante ver la historia de la ciencia, no la filosofía de la ciencia, que nos dice, podemos tener todos los datos del mundo que querramos y aún así hay cosas fundamentales que no podemos describir de forma determinística. Entonces, parte de eso es lo que hago, describir las cosas muy pequeñas, y en específico en lo que me enfoqué es en algo que se llama el efecto Casimir.
El efecto Casimir es un efecto cuántico de campo que ocurre a niveles muy, muy chiquitos y que ahorita está siendo más y más relevante porque a la hora de construir los microchips, los microprocesadores, estamos miniaturizando las cosas. Incluso ya estamos llegando a que los transistores están siendo el tamaño de un átomo, ¿no? A la hora de trabajar con escalas tan pequeñas, tenemos que estos efectos cuánticos, como el efecto Casimir, se vuelven más relevantes. El efecto Casimir rápidamente lo que hace es que si nosotros tenemos un par de placas conductoras, es decir, como que fueran placas de oro, que es lo que generalmente se hace para construir circuitos, esas placas tienden a pegarse, a atraerse una a la otra. Y esto no es un efecto gravitacional, sino que es un efecto cuántico de campos. Eso quiere decir, porque estamos a una distancia, a una separación tan pequeñita, como que se atraen. No es magnetismo, no es gravitación, es otra cosa que no tenemos un equivalente a nuestras escalas. Por eso es tan difícil de tener una intuición. Y la única forma que tenemos es describirlas con matemática. Pues básicamente eso es lo que trato de hacer, describir con matemática qué es lo que puede pasar en espacios demasiado chiquitos. ¡Wow! O sea, la cantidad de información que nos acabas de entrar ahorita y tan sencillo de entender. Lo primero que se me vino a la mente cuando la explicaste y también la parte de las probabilidades y cómo es que está cambiando tanto, se me viene a el modelo del átomo, porque normalmente como que cuando uno va creciendo uno tiene esta idea de que el átomo se ve cuando están los neutrones en el centrito con los positrones. ¿Cómo es que se llaman positrones en lenguaje normalito? Protones. 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 Y alrededor se ve como que esa órbita, ¿verdad? Prácticamente como que si fuera un planeta donde está el electrón. Y después llegas a química 1, y te explican, no, así no se ven los átomos. Prácticamente, imagínate el núcleo como lo conocemos, pero alrededor lo que miras es una nube. Y no es una nube de electrones, es una nube de probabilidad en donde es más probable que vayas a encontrar el electrón en determinado momento específico, que no sabemos cuál es ese momento, pero en algún momento es más probable que lo encontres en este lugar y no en este otro lugar. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y qué bonito que nos diste una vez la parte explicada de cómo se aplica con lo de los transistores. Tengo muchas preguntas, pero creo que la primera que se me viene ahorita es, ¿eso tiene que ver con fuerza débil, fuerza del interior de los átomos, o es otra cosa que nada que ver? No, la fuerza débil y la fuerza fuerte son otro tipo de fuerzas que tenemos elementales, ¿no? Tenemos las 4 importantes que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Este fenómeno aparece más que todo por la cuantización de campos. En general, digamos, el aspecto en que yo lo trabajo es un aspecto que, digamos, que se puede aplicar para cualquier tipo de fuerza que tengamos. O sea, un campo, pudiéramos pensarlo que es como que fuera una gran sábana que está en el espacio. Y dependiendo de qué tan pesado algo es, para hacer la analogía con la gravedad, esa sábana digamos que se deforma. Pero esa sábana puede ser campo gravitacional, puede ser campo eléctrico, puede ser campo magnético, puede ser cualquier tipo de cosa. En otras palabras, un campo para mí es una función que existe en todo el universo. Y una de las peculiaridades que tenemos a la hora de ver lo muy pequeño es esta dualidad entre partícula y onda. Tenemos esta peculiaridad, como bien decías, de que ya los electrones ya no son pelotitas que andan por ahí, sino los electrones van a ser nada más una nube ahí difusa, una gelatina de saber qué. Nosotros a veces podemos experimentar los electrones o, por ejemplo, los fotones, que son literalmente más visuales, los podemos experimentar como partículas o los podemos experimentar como ondas. Por ejemplo, uno de los experimentos más famosos es el experimento de la ranura doble, en donde se lanza un fotón, un rayo láser, digamos, y en algún tipo absurdo de broma cósmica, ese fotón pasa por 2 lados al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que interfiere consigo mismo y genera un tipo de patrón de interferencia.
Un patrón de interferencia puede ser, así como habíamos dicho, de tirar una piedrita al lago, ahora voy a tirar dos al mismo tiempo. Y entonces cuando yo tiro las dos, se van a generar dos ondas circulares que van creciendo, y esas ondas cuando chocan van a crear patrones de interferencia, es decir, se va a crear una ola más grande o más pequeña. Entonces, en la física cuántica vamos a tener esta dualidad de que a veces las cosas se comportan como partículas, a veces como ondas, y eso nace del proceso que llamamos cuantización. Cuantización viene de cuanta, que quiere decir un paquete, digamos. La cuantización quiere decir estamos haciendo algo discreto, estamos quebrando algo que es continuo, algo que digamos que algo continuo pues es como que yo agarre un lápiz y dibuje una línea, y algo discreto es nada más dibujar puntitos. Entonces, esta cuantización lo que hace es agarrar esta función de campo que les decía anteriormente y no verla como una función continua, como una función que la dibujo con un lápiz, sino se discretiza, se cuantiza, es el proceso matemático. Y a la hora de hacer este proceso, tenemos ciertas consecuencias, como estos patrones de interferencia que les digo, que intuitivamente no tienen ningún sentido, pero matemáticamente tienen una consecuencia lógica. Entonces ahí es en donde decimos, estos matemáticos como que sí le atinan un poquito a las cosas, porque aunque yo con mi intuición humana no entiendo por qué pasa esto, la matemática, la argumentación matemática sí le atina a lo que resulta con la experimentación. Y entonces por eso es de que en los últimos años la gente dice como que estos matemáticos no están tan locos, no solo hacen cosas así, nada que ver, sino que en sí tienen aplicaciones, sí hay cosas que podemos comprobar. Ay, creo que por fin entendí ese concepto. Siempre tuve una noción así bien general de esto, pero ahorita como lo explicaste quedó todo tanto más claro. Pero me pongo a pensar también, son como, no sé, muchas clases de químicas y cosas así que tuve la dicha de tener profesores increíbles que como entretenían, igual que como estás ahorita explicándonos esto, pero ya a la hora de la hora empezar a resolver problemas era así como, ay, no, ahí se acabó Sí, lo bonito. cabal. Así escuchadito y contadito pura historia, démosle. Una última pregunta, porque lo mencionaste al inicio y creo que sería bueno cerrar esta parte con esa pregunta. Y mencionaste matemática de verdad. Entonces, ¿en qué es la matemática de verdad? Sí, pues para mí tiene que ver mucho con el por qué. La matemática se relaciona mucho con decir por qué, no con decir cuánto. Muchas veces en la escuela nos enfocamos en que la mate me da un número. El objetivo es un número. Sin embargo, la matemática que hacemos de investigación, que se hace en la universidad, tiene que ver con, a mí no me importa el número, decime por qué es esto. Se enfoca en el método. Y eso es algo que en lo personal me ha ayudado mucho porque considero que yo no tengo tan buena memoria como otras personas. Sin embargo, para la matemática en realidad no se necesita la memoria, sino que lo que necesitas es entender procesos. Y entonces en eso me enfoco yo. O sea, yo me enfoco en entender un proceso en vez de memorizar algo. Porque si me memorizo algo, yo sé que hay bastante chance de que se me olvide. Pero si entiendo un proceso, incluso eso me pasa con cocinar. A mí me gusta cocinar bastante. Entonces yo no me enfoco en recetas, me enfoco en, ok, hay que, digamos, que hacer esto y esto, porque eso está haciendo cierto proceso, ¿no? Está haciendo cierto proceso químico, qué sé yo. Estoy enfocándome en cuál es el método. Y eso para mí ha sido una cosa muy importante de la matemática, que fue lo que descubrí a la hora de ir a Olimpiadas. Y por ejemplo, algo interesante entonces sería lo del dichoso trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? O sea, no es de memorizarme, ok, a más b al cuadrado es a cuadrado más dos veces ab más b cuadrado. No es memorización, sino es más bien entender qué quiere decir eso. Y eso, digamos que una forma bastante pictórica de entenderlo es que a más b al cuadrado lo que me da es el área de un cuadrado. Por eso se llama al cuadrado cuando elevamos a la segunda potencia. A ver, toma papel y lápiz y a dibujar. Entonces, a más b al cuadrado literalmente estoy dibujando un cuadrado cuyos lados son a más b. Entonces tengo a más b,
en horizontal y A más B en vertical y dibujo un cuadrado. Y naturalmente a la hora de dibujar eso, si yo dibujo ese cuadradito, puedo dibujar otros dos cuadrados. Un cuadrado que va entre A y A, vertical y horizontal, y entre B y B, digamos la esquina inferior y la esquina superior. Y después me quedan dos rectangulitos de sobrantes. Y esos dos rectangulitos justamente tienen área A por B. Y ahí tengo el A cuadrado más el B cuadrado más 2AB. Entonces, el entender de dónde viene me ayuda a no memorizarme. O sea, me puedo nada más enfocar en el dibujito este. Es un dibujito con un cuadrado que tiene una cruz en medio, ¿verdad? Tenemos un cuadrado con lados A y A, otro cuadrado con lados B y B, y dos rectángulos con lados A y B. Descubrir eso para mí fue como muy interesante, porque ya no tenía que aprenderme un montón de fórmulas, ¿verdad? Sino que más bien era un juego, era, ok, esto tiene una razón de ser, tiene un sentido. Y eso creo yo que nos hace mucha falta, digamos que expresar en la matemática. Y tiene mucho que ver, creo yo, incluso con cómo funciona el derecho y nuestro sistema legal. Y no es coincidencia. Sino que en más o menos como en los 1600, 1700, muchos matemáticos eran también abogados. De hecho, pues hasta hace muy poco tiempo la matemática pudiéramos decir que era bastante elitista, porque no cualquiera tiene el chance de nada más sentarse a pensar en el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y en esa época, pues muchos de los adinerados o de las personas pudientes, por así decirlo, eran principalmente dos tipos: los abogados y los padres, los religiosos. Entonces tenemos que en esa época muchos matemáticos eran abogados y eran religiosos. Y pues por la parte de los abogados, ellos metieron mucho digamos, de la estructura al derecho. Incluso cuando ustedes agarran una ley, van a ver que la ley tiene digamos que su área de definiciones, su considerando y su por tanto. Es básicamente esa misma estructura que dije al principio, ¿no? Definiciones, propiedades y resultados. Entonces, en ese caso, pudiéramos decir que los matemáticos somos como los abogados del razonamiento, porque lo que queremos hacer es defender un argumento lógico. Decimos, ok, A más B al cuadrado es igual a cuadrado más dos veces AB más B cuadrado. Ahorita estamos en un juicio y el matemático tiene que defender esa proposición por medio de argumentos lógicos. Entonces, esa conexión me parece bastante interesante. Sí, qué interesante. Nunca había hecho esa conexión con los considerandos. Okay. Bueno, y como parte de nuestro ritual de clausura siempre, tenemos pues estas preguntas que nos gusta hacer. Y la primera de las últimas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Yo creo que a nivel personal, una de las cosas que me diría es que no me tome las cosas tan en serio. Creo que eso es algo muy importante. A veces nos tomamos las cosas demasiado en serio, y más en esta época de redes sociales. Creo que es muy, muy fácil caer en ansiedades, en miedos, en depresión por tomarnos cosas muy en serio. O sea, por ejemplo, tomarse muy en serio de que mis amigos están posteando fotos en la playa en Instagram y están contentos y yo estoy aquí en mi casa haciendo problemas del trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? A veces creo que nos tomamos las cosas muy en serio, nos tomamos lo que decimos muy en serio, nos tomamos los errores demasiado en serio, y tenemos que recordarnos que al final de cuentas somos seres humanos, estamos en esta vida de paso. Aunque suene un poquito mórbido, creo que es liberante el darse cuenta de que podemos disfrutar de esto, podemos disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestras relaciones, porque algo que considero que es importante para apreciar las cosas es darse cuenta que todo se acaba, todo termina. Las personas nos vamos a morir, las relaciones se van a acabar, los trabajos van a terminar. Y yo creo que el darse cuenta de eso te hace apreciar mucho más lo que estás haciendo. Te hace apreciar más los años de universidad, los años de trabajo, los años de padre, los años de casado, cualquier etapa en la que uno esté.
se aprecia más cuando se sabe que va a terminar. No se sabe cuándo, pero se sabe que va a terminar. Entonces creo que eso es bastante liberador y es una de las cosas que me diría. La otra que me diría, digamos, no solo a mí, sino también a cualquiera que nos esté oyendo que ande por los 17 años, es que no se presione tanto en, digamos, que estudiar para encontrar un trabajo. Es muy importante, como decíamos al principio, tener opciones, pero estar muy consciente de que no controlamos todo, de que de hecho lo que controlamos en la vida es muy poquito. Y al final de cuentas, ahí sí que regresando un poco a mi gusto por la impro, lo que podemos hacer es manejar las cosas que vengan a nosotros de la mejor manera posible. No buscar qué estudiar en base a un trabajo, sino buscar en base a mi situación real, a mi situación actual y hacia dónde quiero ir. Generalmente nosotros vamos a poder encontrar en qué trabajar. Digamos, pequeña anécdota, cuando yo entré a la universidad me metí a matemática porque era lo que yo quería estudiar y también me metí a ingeniería electrónica porque me entró el miedo de decir, bueno, de matemático no voy a encontrar trabajo, al menos de ingeniero pues puedo encontrar algo. Nunca terminé trabajando de ingeniería, siempre he trabajado de matemática. Entonces, creo que el decidir, quizás lo pudiera resumir de esta manera, el decidir en base a miedo no es la mejor opción. Es mejor decidir en base a oportunidades, en base a fe, en base a amor, si quieren verlo de esa manera. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les apasiona? No qué es lo que les da miedo, sino qué es lo que les llama. Ay, yo no tengo 17, pero también me voy a tomar ese consejo. La última pregunta que te queremos hacer hoy es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Y yo creo que un aspecto importante es dar una oportunidad. A veces suponemos mucho y nos cerramos muy rápido a las cosas. Entonces, si por ejemplo, alguien que nos está oyendo tiene un hijo que quiere estudiar ciencia o alguien que nos está oyendo quiere ser científica, por ejemplo, y le da miedito, ¿verdad? Creo que lo mejor que podemos hacer es darle la oportunidad. Y no necesariamente hablo de ciencia, ¿no? Puede ser incluso para otras cosas, puede ser emprender en algo, ¿no? Y no importa si tenés 17 años o si tenés 40 años o tenés 60. De hecho, hoy en la mañana leí un artículo que creo que salió en el New York Times de alguien que decía que a los 65 años había empezado a estudiar cálculo. Digamos que su objetivo ya después de haberse jubilado era como retomar la academia y quiso aprender cálculo y pues lo hizo. Entonces, nunca es tarde para aprender, nunca creo yo que debemos de cerrar las oportunidades, sino más bien al contrario, estar abiertos a las oportunidades. Y pues esto quiere decir estar abierto con nuestras propias opciones y las opciones de nuestros amigos, de nuestra familia. El apoyo es algo fundamental. En mi caso, tuve la suerte de que mi familia siempre me apoyó, nunca me dijo, no hombre, no estudies mate porque de eso no vas a vivir. Más bien yo era el que tenía el miedo, no mi familia, ¿verdad? Entonces creo que algo concreto que podemos hacer es darnos la oportunidad y darles la oportunidad a todos para que puedan seguir con lo que les apasiona, con lo que les motiva. Y eso creo que haría bastantes cambios. Gracias, Pedro, por recordarnos que de vez en cuando cae mejor dejar la calculadora de lado e improvisar por la vida, haciendo siempre aquello que nos gusta y dejar de tomarnos todo tan en serio. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. Como dice Pedro, nunca es tarde para seguir aprendiendo. Si como nosotras tú también quieres mejorar tu pensamiento matemático, te recomendamos Brilliant, una aplicación para resolver problemas interesantes que a la vez desarrolla nuestro pensamiento matemático, estadístico, geométrico y mucho más. Con el enlace de Epistemas que te dejamos en las notas del episodio, puedes obtener hasta un 20% de descuento en tu primera suscripción anual a Brilliant. Ahora sí, hasta la próxima.